por los nuestros, por aquellos que amaron o fueron amados sin medida, por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza, por quienes rehicieron con ceniza cuanto les fue desarraigado o prohibido, por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas. Aquí nunca se habla de los muertos que hubieron, porque en Cabure, donde caía el Teatro de Operaciones, ahí cuando se fue a hacer liceo y removieron, empezaron a salir huesos, cuernitas y empezó a aparecer vaina. Ahí mismo llegó el ejército tomó y echó una plancha de cemento que todavía un amigo está tratando de hacer un hueco y no lo ha hecho. ¿Dónde estaban los derechos humanos en aquel entonces, cuando aquí se masacró, se mató gente a diestra y siniestra y que hasta el sol de hoy todavía no han aparecido por ninguna parte? Entonces eso quisiera yo saber, que ellos dieran respuesta. ¿Dónde están los desaparecidos de los años 60? ¿Entiendes? Eso quisiéramos nosotros, no yo, quisiéramos saber todo, ¿entiendes? Inclusive los familiares, pues con más razón. En el año 1997 nosotros iniciamos en Venezuela la experiencia de la arqueología forense como disciplina de investigación social. Y a partir de allí empezamos a diseñar, a trabajar con los investigadores y surge entonces el Programa Nacional para el Rescate de los Desaparecidos, con miras a dar una idea de qué fue lo que pasó con la violación de los derechos humanos en Venezuela, de qué es exactamente la situación de una cosa que aquí se llamó democracia. Asesinatos políticos en Venezuela lo hay en toda la República prácticamente. Y el caso de Falcón es muy particular porque por primera vez los pobladores de su territorio, en este caso los pobladores de este sector de Jamucuparo, del municipio de Pirito, del estado Falcón, denunciaron hasta la prensa nacional que en su terreno había enterrado 2 guerrilleros que fueron asesinados en octubre de 1963. El entonces niño Juan Pablo Rodríguez vio todo junto a sus hermanas y junto a su mamá, y entonces Juan Pablo decide denunciar ante la opinión pública y dijo: en mi casa están enterrados Luis Díaz y Víctor Quiñones.
Que Luis Manuel era un muchacho muy amable, muy condescendiente, muy estudioso. Que era muy amigo, cuando era amigo de verdad. Estudiaba 4 años de medicina. Cuando la gente le pedía algo, venía, lo buscaba, sacaba el escaparate, se lo daba. El que le pedía decía que le faltaban los zapatos, venía y le quitaba los zapatos y se los daba. Yo lo regañaba y él me decía, mamá, pero si yo soy un solo cuerpo, ¿qué hago yo con tanta ropa? Yo era maestra, regresaba a las 5 de la tarde. Me dieron una carta de Luis Manuel que se había ido para la guerrilla. Yo me molesté, lloré, grité y dije que por qué habían hecho eso. Ellos me dijeron que habían hecho todo lo posible por sujetarlo, pero no pudieron contrariarlo. Era muy cabeza caliente, era revolucionario por familia. Cuando me tocaron la puerta eran varios meses que tenía, que se había ido. Salí, no vi a nadie, encontré un bojote en una bolsa. Traía una carta donde se manifestaba que estaba bien, que no se preocupara, que un día cualquiera iba a venir, que cuidara mucho a los muchachos. Esa carta la hizo antes de morirse, porque ya estaba muerto. Trajeron la cédula y el carné. Comandante Luis, decía el sobre. No son los muertos los que endulce carne. La paz disfruta de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerto el alma y aún viven todavía. Luis no era familiar mío, pero yo lo admiro, lo tengo ahí como que si fuera en verdad operación, porque ellos andaban juntos. Y él y que trató de salvar a mi hermano, lo trató de salvar y cuando lo mataron. Él nunca me había dicho que él pensaba irse para la montaña. Hasta ese día que se me sentó en los pies de mi cama y me dijo que se iba para la montaña. Porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Por el hecho de que lo habían encontrado pegando una propaganda en un póster. Todo el mundo lo quería, un hombre muy desprendido. Siempre me llevaba un pote de crema de arroz porque a él le gustaba mucho tomar tetero. Y entonces me decía, para que me hagas tetero, me decía él. Él escribió una carta, no la llegué a recibir. A quien siguieron que llevaba la carta fue una muchacha. Y entonces agarraron a la muchacha presa y la llevaron a donde estaba mi esposo. Y entonces se llevaron a mi esposo preso y a la muchacha también. A la muchacha porque le llevaba la carta a mi esposo. Y a mi esposo porque ellos pensarían que era cómplice de mi hermano, pues. Bueno, cuando eso estuvo 3 meses preso. Pero cuando yo lo vi a los 5 días, no se podía parar del piso, de la golpazón que le habían dado. Y la cara, eso estaba casi desfigurado, morado. Eso fue horrible para nosotros. Mi mamá estaba deshecha y sin poder hacer nada. Porque ¿qué podíamos hacer? Que no pudimos hacer nada con la esperanza que algún día saliera algo. Y fíjate que se dio hasta ahora. Aquí vivía yo con mi mamá, Carmen Primitiva Rodríguez, mi hermana Silvinia. Estábamos durmiendo aquí una madrugada del 3 de octubre de 1963. Nos sorprendió unos tíos, yo para esa época tenía 9 años. Y le dicen, abran la puerta, que es el gobierno, abran la puerta. Eran 4. 2 se quedaron dentro de la casa y 2 durmieron afuera en el ranchito donde mi mamá hacía el queso. Dice, bueno, si no abren la puerta vamos a tirar una granada. Entonces la gente, los 2 guerrilleros que estaban adentro de la casa, salieron corriendo hacia el solar por la puerta de atrás. Porque ellos lo que vieron que iban a tirar la granada, dijo que iban a meter a la señora también. Salieron corriendo de atrás. Cuando ellos agarraron la esquina, tenían rodeada la casa. La tenían rodeada por 2 lados, para acá y para acá. Cuando salieron así, los dispararon, los mataron 2. Los que estaban en el ranchito estaban más cerca de la orilla del alambre. Y salieron corriendo y sin embargo hirieron a uno en la pierna. Ese se fue herido.
Allá estaban los guerrilleros una vez y entonces pusieron la denuncia que ahí llegan los guerrilleros. Llegó el ejército de noche y le echándole plomo a la casa. Cuando ellos mataron uno o dos. Se escapó uno. Pero sí una vez pasó un señor por allá por un potrero de un tío mío. Pasó bien de mañanita, eso por ahí de 7 a 8 de la mañana. Que supuestamente iba de acá, pues, donde había sucedido este hecho. Como el cabro hecho, pues. Entonces él, como era parientesco de nosotros mismos, porque él era casado con una tía mía. Entonces allí llevaba un disparo en el tacón del zapato derecho. Y así llegó. Así tuvo que correr que iba. Iban en carrera, a avisarle a los otros lo que había sucedido. Ese fue el que sobrevivió. Aquí en esta ventana se paró el finado Luis. Él les dijo por qué no se iba. Entonces los muchachos le contestaron que era que estaba lloviendo. Esa frase a mí nunca se me olvidará. Él les dijo, es mejor amanecer vivos mojados que muertos secos. Pero fueron denunciados por un vecino y un campesino les sirvió de guía, pues lo llevó hasta mi casa. A las 6 de la mañana, cuando nos daron salir, aquí, en esta esquina aquí, había un ranchito, allá había un ranchito, y ahí estaban los dos muchachos ya que habían sido ejecutados ahí, en toda esa esquina ahí. Mi padre compró una finca cerca de esta zona y siempre veníamos acá a visitar a la gente, eran niños, 10, 11 años. Entonces, me hice muy amigo de todas las muchachas. Eran muchachas, porque Juan Pablo el varón era chiquitico. Era Silvina, era Bolivia, Yadira y la negrita, que no me acuerdo su nombre. Luego de venir porque me desaparecí porque me voy para la guerrilla. De poco tiempo después, la comandancia nos llama y nos mandan a estudiar. Ahí nace este destacamento. Se llama Luis Díaz, Víctor Quiñones. Tumban a Pérez Jiménez, pero era Larrazábal. O sea, claro, era un cambio lógico que había de fuerza. Se creó lo que se llamó el plan de emergencia para, en cierta forma, paliar la cantidad de desempleados que habían fundamentalmente en el sector obrero. Pero cuando llega Rómulo Betancourt al gobierno, el plan de emergencia es eliminado y eso produjo una cantidad de protestas, entre ellas el día 4 de agosto de 1959, donde en la Plaza de la Concordia se conglomeró pues una serie de sectores obreros y estudiantiles. Pero esa manifestación fue brutalmente reprimida. Desde que gana Rómulo Betancourt fue prácticamente una lucha contra aquellos que habían sido sus aliados. Por lo menos el Partido Comunista fue el primero que ellos trataron de destruir. Y a la par llegaron. Nos obligaron a ir a la pelea. El sector estudiantil, fundamentalmente el Partido Comunista y la Juventud Comunista, salió en solidaridad al sector obrero. Betancourt declara en un caso donde dice que cuando hay las manifestaciones, disparar primero y averiguar después. O sea, no importa quién matara. Eso trajo como consecuencia que los estudiantes, en una forma, yo era estudiante, nos alzamos, empezamos a pelear en las ciudades, a pelear en el sentido de era burro contra tigre, era piedra contra disparo. Los estudiantes se refugiaron en la Universidad Central y la Universidad Central fue cercada
por el ejército y los aparatos armados de Acción Democrática. Hay que destacar la ayuda que prestó el comandante de la Escuela de Policía de Caracas, el capitán Elías Manuel Camero. Nos facilitó algunas armas para la defensa de la universidad. Posteriormente desertó él de este cuerpo policial y fue uno de los forjadores de las guerrillas del Estado Falcón, denominada pues como el Frente José Leonardo Chirinos. Aquí estamos excavando dos fosas que, por orden de la habitante de este territorio, la señora Primitiva Rodríguez, no permitió que estos restos quedaran a la intemperie y se perdieran, sino que ella, cuando fue llevada presa, le pidió a un vecino que por favor viniera, hiciera la fosa y enterrara a los muchachos. Mi papá me mandó a decirle con uno que llevara el pico y la pala en el burro para enterrarlos pues, porque los iban a dejar ahí, que llevar el pico y la pala para enterrarlos. ¿Sí? Ahí agarré mi burrito y amarré el pico, la pala y una chícula. Esos son los que ayudaron a enterrarlos, pues, porque esta gente lo iban a quemar. Y yo, coño, me dio un tiempo de agua y entonces, no, coño, nosotros lo enterramos, vamos a quemar por la gente. Después que sucedió todo esto, se llevan a mi mamá, a la hermana mía Silvinia y a mí, nos llevan hacia Puerto Cumarebo. Nosotros teníamos una casa en Puerto Cumarebo, ahí la allanaron. Yo estaba llorando cuando se llevan a mi mamá de Cumarebo para Coro y un digespor me dio con la culata del fusil y me empujó. En ese tiempo que mi mamá duró presa, en Maracaibo, nos tenían prohibido hasta prender el radio, oír el radio Habana Cuba, que siempre se escuchaba. Pero una noche logramos oír la radio Habana Cuba, donde el presidente Fidel Castro decía que Rómulo Betancourt, así como tenía presa a mi mamá con su hija Silvinia Margot Rodríguez, 17 años, porque no ponía el rosario de muertos que tenía que en Venezuela, que había violado los derechos humanos. Nosotros no supimos más de ella durante 3 meses. Mandaron un telegrama que estaban presas en Maracaibo. Entonces allá ella nos terminó de echar el cuento a todos nosotros, a mis hermanas, las otras hermanas mías y a mí. Nos echó el cuento que la habían torturado mucho, sobre todo a Atahualpa Monte, el jefe de la Digespor de Barquisimeto. Incluso ella se murió todavía con la seña de las torturas en el seno izquierdo. Esta excavación comenzó el lunes 16 de octubre y se consiguieron las extremidades inferiores, luego se consiguió parte frontal del cráneo. Aquí hay una prótesis. Aquí vamos a seguir excavando hasta dejar todo esto al descubierto para que luego intervengan los médicos forenses y el CICPC conjuntamente con los organismos de seguridad y defensa del Estado que permitan hacer la exhumación oficial. Aquí lo que hubo fue una prohibición, un silencio impuesto por el Estado que no le permitió, como a estos y en otros casos a los familiares, que vinieran a rescatar los restos y llevárselos a su sitio y rendirle los tributos que cada familia tiene derecho a hacerle a sus deudos. Por quienes se negaron a pactar con la astucia, por aquellos que optaron
por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza, por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia y convocaron el fanal compartido, por los que no supieron de treta despreciable. Llega un momento en que ya nosotros, por lo menos los que estábamos metidos en estos líos, ya no podíamos estar en Caracas. Entonces decidimos irnos a la montaña, eso estoy hablando empezando el 63. Nosotros nos fuimos hacia la cruz de Taratara. Tomamos el ejército ahí en El Paso, nos llevamos las armas y hubo muchos muertos. Nosotros tuvimos un solo muerto. Llamó uno de los muchachos que siempre le pasan a uno las peores vainas. Miguel Noguera, un muchacho admirable, valiente como ninguno. Y ya cuando nos vamos, le digo, Miguel, agáchate que nos están disparando, todavía tenemos nosotros. Y dice, Arreni, a mí me acaban de matar. Verga, voy allá y tiene un tirón en el medio del pecho así. La espalda tenía el hueco así. Coño, y entonces eso no es lo grave, es lo triste, lo realmente. Es que nos dice, mira, yo nunca fui comunista, Argeni. Me gustó mucho el Partido Comunista, así muriéndose. Pero yo quiero que me canten esas canciones que ustedes cantaban. Y el ejército lo teníamos como a 30 o 40 metros. Entonces le cantamos Belachao, le cantamos todas esas canciones y él se fue quedando quieto hasta que se murió. Me matan en el combate, Belachao, 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 chao, chao. Y si me matan en el combate, toma tu mano mi fusil. Y si me matan en el combate, toma tu mano mi fusil. En una oportunidad me hicieron preso en Coro, ya era la DIGEPOR, me trajeron a Cabure. Bueno, ahí me tuvieron unos días hasta que me soltaron, pero seguí en la misma cosa dando apoyo a la guerrilla, correaje, como uno le decía antes, llevando, trayendo cosas. Bueno, después fui secuestrado, y eso fue en Coro, por el CIF. Me secuestraron con intenciones de matarme. Cuando a mí me llevaban, de ahí de donde me tenían cerca de la escuela artesanal, en la encrucijada, que me sacaron esa noche, yo no me imaginé otra vaina, sino que iba camino a la muerte, que me iban a matar, y iba ya resignado a eso porque no podía hacer más nada. ¿Qué iba a hacer? Cuando vi que decía Yaracuy por allá, yo digo, bueno, esto me llevan para Yumare. Todo el mundo hablaba de lo terrorífico que era Yumare. Bueno, tenían ahí unos aparatos para aplicar electricidad corriente. Me metieron electricidad en las bolas, en el pene, me metieron electricidad en las orejas. Bueno, esos trabajos me dieron esa noche ya bastante. El otro día aparecí con sangre por aquí, no me daba cuenta que me había mordido la lengua. Ese Yumare fue terrorífico. Y allá uno estos cuentos y estos nombres los puede echar ahorita porque estamos con otro gobierno, como se dice, un gobierno revolucionario, progresista. Por eso estamos echando estos cuentos, porque si estuviéramos en la época de los adéculos copellanos, nada de esto estuviera contando aquí. Sí, yo estando ahí, yo llegué a ver la gente que bajaban ahí de los helicópteros que traían de la ciudad, que venían pulidos, que te sería de la ciudad que los traían, los bajaban ahí, los metían ahí mismo donde aterrizaba el helicóptero, ahí mismo un matorral que estaba ahí, mira. Y eso cuando los traían de regreso, esos venían así, como que si fuera que les hubieran sacado algo por dentro, ¿sí? Y esos venían todos revolcados, esos venían sucios, vomitados, orinados, de todas las torturas que les hacían. A mí me llevaron de aquí de Cabure, me llevaron un helicóptero a Yumare. Y por ahí en pleno vuelo le abrían la puerta del helicóptero para lanzarla a uno para abajo, para que uno cantara, para que hablara, pues. Que uno cuando cae en mano el enemigo diga, soy hombre muerto. Si sale uno vivo, por suerte. Ahí no los dejaban ver de absolutamente de nadie, ¿no? Pero sí nos cuentan después y veíamos la cuestión que los guardaron las familiares, donde salíamos por la prensa, que nos habían desaparecido en un combate que habían tenido
con el ejército, andaron desaparecidos. Una represión brutal, eso no podía llamarse ejército venezolano, era una cuerda de bandidos los que andaban ahí. El campamento mío, en Cuamay, se llamaba el cerro, eso parecía más que un campamento guerrillero que un sitio turístico. Era gente que iba para allá a vernos y a andar con nosotros y a que me enseñe con las armas. Entonces que la cuestión social, allá la guerrilla fue muy buena y una cuestión que nos ayudó muchísimo fue la cuestión médica, pues nosotros tenemos un médico. Y teníamos medicina y nosotros con eso atendíamos a los enfermos. Yo mandaba al médico, mira, anda a tal parte que hay un muchacho enfermo para que lo cuide el médico. Entonces esa gente ya no veían en nosotros sino como algo de ellos. Uno va sembrando a la gente, metiendo gente, ayudándole en algunas cosas para que compren algunas vacas. Pues yo conseguía comida donde no conseguían la gente de Caracas ni la gente de Valencia. ¿Por qué? Porque soy campesino, sé cómo voy a... Y si está perdiéndose la cosecha, le decía al muchacho, vamos a ayudarle aquí, vamos a ayudarle a esta gente que están. Entonces, o nos regalaban la comida o nos la daban un poco más barata. Y a veces nosotros nos cargábamos con qué. Pero nosotros le ayudamos a la gente y quedan agradecidos y dicen, no, llévate lo que puedas llevar. Si la guerrilla llegaba en una parte y llegaba a una casa y entonces el otro día llegaba el gobierno chico y quería castigar al campesino. Y eso lo sabemos todos. Sí. Muchos campesinos sufrió en esa época. Porque entonces llegaba la guerrilla y como decía uno que no podía llegar, pasaban pues y si había por lo menos que dijera algo, a veces buscaban a castigar al campesino. Bueno, a mí me preguntaban que si yo no conocía a los guerrilleros. ¿Y cómo los voy a conocer si esos no están aquí en este lugar? Yo sé que mientan eso, pero en el monte. Y si que yo no salgo ni para el monte para saber si hay. Pero son unas preguntas que no las pueden preguntar por lo menos al gobierno. ¿Por qué va a saber uno de eso? Si no lo que estén criando los hijos. Matadores de gente inocente. Yo agarraba a una persona esta hora y lo mataba y lo mismo le quitaban las manos y la cabeza y que era un guerrillero que había habido un encuentro. Aquí ahora hace como 3 años que murió uno que veía en el barrio Cruz Verde llamado Félix. Se mató mucha gente. O sea que le quitaban las manos. Le daban 50 euros según por cada mano y como que eran 100 por la cabeza. Entonces quitaban las manos y la cabeza y cargaba sus bichas así andando. Yo tengo un primo que lo agarraron como aquí, lo amarraron y se paró un helicóptero como por allá. Pero él lo levantó con los pies para arriba y se lo han llevado. Nos dan la vuelta así, mira, y el helicóptero bajaba y le pasaba la cabeza casi por el techo de la casa. Y las mamás de nosotros, las tías, pegando gritos y nosotros carajitos, llorando también, porque no sabíamos pues. Lo pusieron preso a él y el papá, llamado Julio Colina. Entonces él no le quedó más caso porque le dieron 72 horas para que presentara al hijo, si no lo mataban. Pero los ojos los tenía como un tomate de rojo. Era catire y eso no se le veía. Eso era negro de las tantas torturas que le daban al señor. Mira, y se fue poquito a poco así. Mira, agarró una cabullita, yo creo que como el grueso de este cable, así se fue ra. Por un monte se metió un mogote y se ahorcó.
muy mucho es un caserío, una sola familia, ¿no? Fue como a eso de las 11 para las 12 de la noche, llega el ejército, ¿no? Concho, dándole patas a esas puertas y sacando a la gente para afuera, pues. Nos llevan para Rodeíto. Ajá, y con esta cadena que tengo aquí, con esto nos daban sentados. Porque no sé cómo aguanté tanto. No sé lo que golpea una cadena de esa, no, hay que echarle bola. En un teniente no le daban uno con todas sus ganas, ¿sabes? Y más corriente. Ellos traían de Agua Linda, traían 3 presos, 2 hombres y una mujer. Era Celestino Leal y el otro Borregal, pues. Y la señora Enma. Esa gente los maltrataban demasiado. Esa pobre mujer daba lástima cómo la maltrataban demasiado, pues. A mi mamá me la violaron también en ese tiempo. Ahí le encerraron en una casa y yo escuchaba todavía así mismo como lo estaban maltratando a nosotros ahí echándonos palos. Y yo oía cuando mi mamá le decía que no le hicieran eso. ¿Y qué era más que le estaban haciendo? No era violándola dentro de una casa que la tenían encerrada. Una casa vieja que había ahí. ¿Te acuerdas de vergüenza? Y ellos me sacaron de aquí de la casa de ahí, como a las 12 de la noche. Menos mal que yo tuve suerte que los zapatos no me se despegaron, porque esos diablos se suban a esos tunalones y por ahí nos pasaban amarrados. Como que todo lo demás cuando llegaron allá llegaron mancos, de la tona, la puya y todo. Que todos los zapaticos y las chinelitas se les sacaron en el camino. Desde que llegamos ahí, señora juez, echar chicos, hacer cada quien su hueco. 31 días me tuvieron a mí metido en un pozo de agua aquí, mire. Con el agua al cuello, con el pecho reventado, con 66 cadenazos que me han echado dentro de la casa de Emiliano Hernández. Lo sacaban de día, de noche, a maltratarnos, corriente por todas partes, culpándonos de que nosotros éramos cómplices de guerrilleros, aún nosotros no conociendo a nadie. De ese tiempo, de esa misma causa paliza, murió mi mamá, murió mi papá, ¿a causa de qué? De esa golpiza que habían llevado. Señor. Yo me buscaban por ahí para que me fueran por otra parte, que no existiera, que no, yo no dejo lo mío botar. Si aquí nací y aquí muero. Pues quedamos presos ahí y los de Agualinda, pues, que estaban ahí. Miguelito, que es el que sabe más, le dijo que él sabía dónde estaban los guerrilleros. Se los llevan los 3, el ejército. A ellos los amarran en una matique de Cují, que está así, allá en el río Mosquito, pues. Ellos se quedaron ahí. ¿Qué guerrilleros van a? Por ahí no hay guerrilleros, señor, por ahí no hay nadie, por ahí no hay nadie. No hay guerrilleros por ahí. Les dieron una raja, los mataron. Entonces había una zanja ahí, pegada al río, así, una zanja. Ahí los tiraron. Cuando han pasado por la casa le pregunta que a dónde están los muchachos. Le ha dicho al ejército, ellos se fugaron anoche. Eso lo publicaron ellos por radio, de que ellos se habían fugado del gobierno y se habían encontrado con la guerrilla. Era mucha mentira porque ellos andaban con nosotros con los cadáveres del gobierno. Al final Rafael no vino llorando y los dijo, y que los habían matado. Ahí nosotros vinimos para acá. Nos salimos eso fue el 2 de enero del año 70. A los 6 meses sacaron esta gente allá, otro trauma más, porque cuando fueron a traerlos, los velaron allá arriba. Mi abuelo los echó todos los 3 cuerpos, huesos, en una pequeña madera, fueron a enterrarlos, y con miedo, todo, porque era recordarlo de 6 meses atrás, 7 meses atrás. El ejército cuando pasó por el sector Maricicare, Rodeíto y Mumuche, que es un mismo caserío, pues, pero diferente nombre, le dijo, se van esta noche, si no los van a matar todos. Éramos 10 viviendas, casas, familias. Tuvimos que irnos hacia el pueblo de Jacura. Ahí
Los invadieron los terratenientes, todo. Ganado, animal, todo, pero todo lo de campo. Porque ya tenían un ejemplo que mataron a 3, que si no nos venían no nos iban a matar. Y la vida nos cambió a todo, tanto niños como adultos. Aquí fue un formato totalmente distinto que no sabemos si fue mandado a preparar, hagan esto para que correrlos, para que se vayan, agarrar las tierras, porque eso a los 2 meses todo el mundo tenía esas tierras agarradas. Somos que tuvo un nombre y apellido, pues. Acabaron con las forestaciones, cortaron la madera, porque ahí nunca se había cortado una madera. Ahí la mejor madera de aquí del estado Falcón es la vera, y esa la acabaron. Ahí las lagunas más grandes que tiene el estado, la tiene el municipio Jacura. Nosotros teníamos ahí unos 20, unos 30, unos 40, unos 50, unos 60 años en ese sitio. Y ya nos vivían unos allá, otros aquí, otros por allá, otros se han muerto, otros así, en fin. Ahí quedamos. Mi mamá, cuando la soltaron de Maracaibo, salió en libertad. Ella no sabía ni leer ni escribir. Y cuando vino de ella, ya sabía manejar un fusil automático liviano, que eso llamaban FAL. Ya mi mamá era una revolucionaria completa y mi hermana también, pues. Incluso a mi hermana le metieron consejo de guerra siendo menor de edad. O sea, tenían esa revolución por dentro, ¿eh? Y murió siendo revolucionaria. Fíjate que ella se muere días después del golpe del 11 de abril y me pidió a mí que le trajera un televisor, que ella quería seguir viendo a Chávez, pues. Ella se les cumplieron sus deseos. Estos restos van a Caracas, al CICPC, para que continúe la investigación y hacer el análisis genético para obtener el ADN y que no haya en ningún momento ningún tipo de duda. Después que se hagan todos los análisis, ellos sí definitivamente se los devuelven a sus familiares y se hará definitivamente la inhumación que ustedes tengan a bien hacer. Creo que en eso nosotros tenemos un sentimiento casi unánime, ¿no? De permitirle estar con quien él quiso estar, al lado de la gente con la que luchó y que signifique algo para los que quedan, ¿verdad? Que sean todos ellos un símbolo. Y si nosotros no los llevamos, donde están nuestras tumbas, ahí hay puesto, pero sería como anularlo, sería como perderlo, ¿verdad? Es justo que siga el camino, ¿no? Lucharemos por ti, pueblo amado, y la patria jamás llorará. Lanzaremos al mar las cadenas que nos privan de la libertad. Adelante, guerrilleros, viva la revolución, por montañas y llanuras, en la patria el corazón. ¡Camarada Víctor Quiñones! ¡Presente! ¡Camarada Luis Díaz! ¡Presente! Por todos los que lucharon y nos enseñaron a luchar, por quienes entregaron huesos y sueños como disculpándose, por los que no ambicionaron más gloria que su pobre intemperie sin amparo, por aquellos que se abismaron ante la maravilla y se reconocieron en sus llamas, digo estos versos.
Para cantarle a Cabure. Yo quiero cantar bonito para cantar. Porque allí nació mi madre, la que me porque allí Este tema fue un tema que siempre me llegaba muy de cerca, ¿no? Yo tuve un tiempo pues de militancia, de una forma u otra pues viví, no como lo relata el documental de una forma tan terrible, pero sí es un tema que tuve cerca y muchos amigos míos, algunos murieron en combate, otros estuvieron presos, pero sentí que de una forma u otra era casi como una catarsis que tenía que hacer y una deuda para con todos esos compañeros cuya historia había estado callada tanto tiempo. Pero cuando llegó Falcón, llegó ya con unos buenas directrices, ¿no? A dónde me iba a dirigir, claro, estaba la exhumación de los cuerpos de los muchachos, pero además de eso me encontré con camaradas del Partido Comunista y ellos mismos me fueron llevando a gente a la que no tenía acceso yo jamás sola, sino que ellos me fueron llevando de uno y otro y la receptividad fue enorme. Se sentían hablando con una camarada y querían contar la historia, se sentían que por fin podían echar todos esos cuentos que estuvieron callados tanto tiempo y que el fin iba a ser pues el que ellos querían que fuera, ¿no? Una audiencia receptiva, una denuncia, que no iba a ser amarillista, ¿no? Eso yo lo tomé en cuenta todo el tiempo de no hacer de esto una página roja, sino simplemente contar la verdad. El rodaje tuvo dificultades, sobre todo geográficas. El sitio de la exhumación estaba en una montañita donde el camino se cerró hace 40 años cuando ocurrieron esos hechos y lo volvieron a abrir para esta exhumación con un tractor. Realmente la llegada era casi imposible, los carros llegaban arrastrados por cadenas, por otros jeeps, alguna gente llegaba a caballo, nosotros tuvimos que empujar 1000 veces la camioneta con el fango hasta las rodillas. Era dificilísimo subir y bajar, por supuesto, entonces nos quedamos sin comer hasta las 5 de la tarde porque nos agarró el aguacero y no podíamos bajar. Entonces fue bien duro, fue el rodaje en sí, las condiciones climáticas con un calor de 42 grados, fue muy duro, ¿no? Pero claro, había toda la mística y todo el entusiasmo por hacerlo. La relación con los familiares realmente fue muy emotiva, ellos querían que esto se supiera, mantuvieron silencio durante muchísimos años, incluso en los primeros años estuvieron completamente reprimidos, nunca pudieron ir a rescatar los cadáveres, no podían hablar de lo que había pasado. Entonces cuando llegó primero pues el poder rescatar los cuerpos y darles un entierro digno, y después yo llego a hacer el documental, esta gente realmente estaba volcada a contarme todas las cosas, incluso hay una relación que permanece hasta hoy, yo me sigo carteando con ellos por mail, nos mandamos correos, me llaman siempre, o sea, ahí queda una amistad y ellos quedaron sumamente agradecidos a todo el equipo de arqueólogos forenses y a nosotros por haberlo registrado. Para la mamá de Luis Díaz, una señora de 96 años, fue muy duro. Claro, el documental es muy duro per se, ver las fotos, ¿no? de su hijo muerto que sale en el documental, ver toda la exhumación, porque ella no fue a la exhumación por cuestiones de edad. Bueno, lloró, yo la abracé, nos abrazamos las dos, pero también fue gratificante, ¿no? En un sentido. Yo he tenido la satisfacción, pues, de que este documental logró cosas. Por lo menos en la gente joven, incluso gente, no te hablo de gente desinformada, ¿no? Pero no tenían esta información. Se supo que hubo una guerrilla, se supo que fue reprimida, pero la magnitud de lo que pasó, verdad que la sabía muy poca gente joven. Algunos la ignoraban por completo. Fue gratificante en ese sentido, ¿no?
fue un instrumento pedagógico de alguna manera para mostrar una historia que no se cita en ningún libro, una historia que está simplemente en recortes de periódico o quienes la vivieron. Desató debates, ¿no? Debates interesantes, debates políticos, y a nivel humano, esta gente que hace estas denuncias, esas denuncias llegaron a oídos adecuados, como digo yo, y se le está buscando indemnizaciones a los combatientes de guerra, se le está buscando ayuda médica a muchos de ellos, trabajo, muchos de ellos por edad y por ese tiempo que estuvieron tan fuera al margen de la sociedad, por decirlo así, quedaron en situaciones bien precarias. Y todo eso se está tratando de solucionar. Digo que yo pienso que uno de los objetivos que tiene que tener un documental de denuncia, llegar a lograr algo, ¿no? que esto mueva sensibilidades y lograr objetivos. Los pobladores de este sector de Jamucuparo, del municipio de Píritu, del estado Falcón, denunciaron hasta la prensa nacional que en su terreno había enterrado 2 guerrilleros que fueron asesinados en octubre de 1963. El entonces niño Juan Pablo Rodríguez vio todo junto a sus hermanas y junto a su mamá, y entonces Juan Pablo decide denunciar ante la opinión pública y dijo: en mi casa están enterrados Luis Díaz y Víctor Quiñones. Que Luis Manuel era un muchacho muy amable, muy condescendiente, muy estudioso, que era muy amigo, cuando era amigo de verdad. Estudiaba 4 años de medicina, cuando la gente le pedía algo venía, lo buscaba, sacaba el escaparate, se lo daba. El que le pedía decía que le faltaban los zapatos, venía y le quitaba los zapatos y se los daba. Yo lo regañaba y él me decía: mamá, pero si yo soy un solo cuerpo, ¿qué hago yo con tanta ropa? Yo era maestra, regresaba a las 5 de la tarde. Me dieron una carta de Luis Manuel que se había ido para la guerrilla. Yo me morí. Que todavía un amigo está tratando de hacer un hueco y no lo ha hecho. ¿Dónde estaban los derechos humanos en aquel entonces, cuando aquí se masacró, se mató gente a diestra y siniestra, y que hasta el sol de hoy todavía no han aparecido por ninguna parte? Entonces eso quisiera yo saber, que ellos dieran respuesta. ¿Dónde están los desaparecidos de los años 60? ¿Entiendes? Eso quisiéramos nosotros, no yo, quisiéramos saber todo, ¿entiendes? Inclusive los familiares, pues con más razón. En el año 1997 nosotros iniciamos en Venezuela la experiencia de la arqueología forense como disciplina de investigación social. Y a partir de allí empezamos a diseñar, a trabajar con los investigadores, y surge entonces el Programa Nacional para el Rescate de los Desaparecidos, con mira a dar una idea de qué fue lo que pasó con la violación de los derechos humanos en Venezuela, de qué es exactamente la situación de una cosa que aquí se llamó democracia. Asesinatos políticos en Venezuela lo hay en toda la República prácticamente. Y el caso de Falcón es muy particular porque por primera vez los pobladores de su territorio, en este caso
aquí nunca se ha hablado de los muertos que hubieron, porque en Cabure, donde caía el Teatro de Operaciones, ahí cuando se fue a hacer liceo y removieron, empezaron a salir huesos, cuernitas y empezó a aparecer vaina. Ahí mismo llegó el ejército tomó y echó una plancha. Lloré, grité y dije que por qué habían hecho eso. Ellos me dijeron que habían hecho todo lo posible por sujetarlo, pero no pudieron contrariarlo. Era muy cabeza caliente, era revolucionario por familia. Cuando me tocaron la puerta eran varios meses que tenía, que se había ido. Salí, no vi a nadie, encontré un bogote en una bolsa. Traía una carta donde se manifestaba que estaba bien, que no se preocupara, que un día cualquiera iba a venir, que cuidara mucho a los muchachos. Esa carta la hizo antes de morirse, porque ya estaba muerto. Trajeron la cédula y el carné. Comandante Luis decía, el sobre. No son los muertos los que endulce carne. La paz disfruta de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerto el alma y aún viven todavía. Luis no era familiar mío, pero yo lo admiro, lo tengo ahí como que si fuera en verdad, fuera sido, porque ellos andaban juntos. Y él y que trató de salvar a mi hermano, lo trató de salvar y fue donde lo mataron. Él nunca me había dicho que él pensaba irse para la montaña, hasta ese día que se me sentó en los pies de mi cama y me dijo que se iba para la montaña. Por los nuestros, por aquellos que amaron o fueron amados sin medida, por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza, por quienes rehicieron con ceniza cuanto les fue desarraigado o prohibido, por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas,